¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Collantes, encargado del curso de Razonamiento Matemático. Pues bien, el tema que nos convoca para el día de hoy es el tema de orden de información. Es un tema muy bonito, interesante y además que aparece en todos los exámenes de admisión, sobre todo en las universidades más importantes de este país. Bien, sin más que decir, vamos a desarrollarlo entonces. Jóvenes, la característica de los problemas en este tema es de que tienen mucha información, pero esta información se presenta de forma desordenada. Casualmente será nuestro trabajo organizar esa información. Para eso tendremos que hacer uso de algunos esquemas, ¿no? Como por ejemplo cuadros, algunas circunferencias, algunas líneas de repente, de tal manera que podamos nosotros ahí organizar los datos. ¿Estamos? Bien. Para un mejor estudio del tema, lo hemos clasificado en 4 tipos de ordenamientos. El primero de ellos es el ordenamiento vertical. Profe, ¿qué tipo de problemas se ven en ordenamiento vertical? Bueno, generalmente aquí se relacionan las estaturas de un grupo de personas, ¿no? Las edades, podrían ser los pesos, los puntajes que sacaron en un examen, o de repente los pisos en el que viven dentro de un condominio, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo pequeñito nomás, con la idea de darnos cuenta cómo se trabajaría en este tipo de ordenamiento. ¿Estamos? Bien. Me dice así, en un examen de admisión se observó que María obtuvo más puntaje que Lorena, pero menos que Luisa. Ahora yo digo, profesor, a ver, me hablan de puntaje de un examen. Se supone que en el cuadro de méritos, el que haya sacado mayor puntaje se presentará más arriba, ¿no es cierto? Y el que ha sacado menos puntaje estará más abajo. Y entonces quiere decir que si voy a colocar personas más arriba y personas más abajo, tiene que ser ordenamiento vertical, ¿no es cierto? Y entonces trazaré una línea vertical. Pero como me hablan solamente de 3 personas, voy a trazar una línea vertical solo con 3 posiciones. Voy a colocar un signo más en la parte superior, solo para indicar que hacia arriba serán los que tienen más puntaje. Y voy a colocar un signo menos abajo, para indicar que los que están más abajo son los que tienen menos puntaje. ¿De acuerdo? Bien. Mira lo que me dice el dato, ¿no? Dice, María obtuvo más puntaje que Lorena. Entonces yo digo, profe, si María obtuvo más puntaje que Lorena, y entonces en el cuadro de méritos María aparecerá más arriba que Lorena, ¿no es cierto? Luego me dice, pero María obtuvo menos puntaje que Luisa. O sea, en este caso ahora María aparecerá por debajo de Luisa. O sea, si María estará por encima de Lorena y por debajo de Luisa, quiere decir que María estará en el medio de ambas, ¿sí o no? Y entonces así la voy a colocar. A María la voy a colocar en el medio de ellas. Pero como María tiene más puntaje que Lorena, Lorena estará por debajo de María. Ahí está. Y como María tiene menos puntaje que Luisa, entonces aparecerá por debajo de Luisa. Entonces a Luisa la colocaré arriba. Ahí está. Más o menos, jóvenes, esa es la idea en este tipo de ordenamiento, ¿no? Trazamos una línea vertical y tratamos de organizar los datos en esa línea vertical, ¿de acuerdo? Ahora, si fuera más específico, por ejemplo, me dijeran que María obtuvo 3 puntos más que Lorena, entonces eso se puede indicar acá al costadito, ¿no? Bueno, sabemos, por ejemplo, si Lorena sacó 15 y entonces María habrá sacado 18, porque tiene 3 puntos más, algo así. Profe, ¿y solamente con puntaje de un examen? No, pudo haber sido, por ejemplo, edades, ¿no? El mismo gráfico me podría indicar que María es mayor que Lorena y es menor que Luisa. Y además que María le lleva 3 años a Lorena, ¿cierto? Si fuera pesos, ese 3 ya sería kilogramos, ¿no es cierto? Si fuera estaturas, ese 3 sería centímetros, digamos así. ¿Estamos? Entonces, más o menos, jóvenes, como les decía, esa es la forma de trabajar en este tipo de ordenamiento. Pasemos al segundo tipo de ordenamiento. Sería el ordenamiento horizontal. Profe, ¿y aquí cómo son los problemas? Bueno, aquí generalmente se relacionan a un grupo de personas participando de repente en una competencia de carreras, ¿no? Ya sea de personas o de repente de autos, ¿no es cierto? Una carrera de autos, una carrera de personas. Pero también a un grupo de personas cuando asisten a un evento y se sientan en una misma fila, ¿no? En asientos consecutivos. Entonces, obviamente observaremos que hay personas que están más a la derecha y otras que están más a la izquierda. Y entonces eso también se tendría que organizar. ¿Estamos? Por ejemplo, a ver, ¿cómo sería si fuese un problema de carreras? Supongamos que me diga así, ¿no? En una competencia de carreras participaron 5 personas, ¿cierto? Y entonces yo digo, profe, como es una competencia de carreras, es ordenamiento circular.
Si son de 5 personas, y entonces trazaré una línea horizontal con 5 posiciones. Ahora, antes de colocar los datos, primero tendría que definir hacia dónde están corriendo, profe. No sé si están corriendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces hay que poner una flecha para indicar eso, ¿no? Hacia dónde estarían corriendo. Y entonces ya yo sabría quién está más adelante que quién, ¿no es cierto? La otra opción es que enumeremos las posiciones y entonces obviamente será más claro ver pues quién está en una posición mejor que otro, ¿no es cierto? Así. Imagínate que me dieran un dato así, ¿no? María llegó en tercer lugar, 2 lugares detrás de Lorena. Entonces digo, a ver, María llegó en tercer lugar. Bueno, eso sería ahí. Pero si me dice 2 lugares detrás de Lorena, ¿y entonces dónde estará Lorena? ¿No es cierto? Profe, si Lorena estuviera en el segundo lugar, María solo estuviera un lugar detrás. Y entonces, profesor, quiere decir que Lorena tiene que estar necesariamente en el primer lugar. Cosa que así María estaría 2 posiciones detrás. ¿Estamos? Imagínate que me diga luego, Luisa llegó inmediatamente después de María. La palabra inmediatamente después quiere decir que es consecutivo, atrasito, ¿no es cierto? Si me dijera inmediatamente antes, es adelantito nomás. Si me dice inmediatamente después, es atrasito. O sea, si María está en el tercer lugar, entonces Luisa debe estar en el cuarto lugar. ¿De acuerdo? Así. Eso sería más o menos cómo se trabajaría si fuera una competencia de carreras. Pero ¿qué pasa si es un grupo de personas que se sientan en una fila, ¿no? En asientos consecutivos. Bueno, de eso sí vamos a poner un pequeño ejemplo. Ahí está. Un ejemplo incompleto, pero más o menos para darnos una idea de cómo se trabaja. ¿Estamos? Mire lo que me dice. Dice, 5 amigas van al cine y se sientan en una misma fila en asientos contiguos. Y se observa que María se sentó en el medio. Lorena se sentó junto y a la derecha de María. Luisa se sentó a la izquierda de Lorena. Y así podría seguir el problema. ¿De acuerdo? Profe, si me dicen que 5 amigas se han sentado en una misma fila en 5 asientos consecutivos, y entonces trazaré una línea horizontal, ¿no es cierto? Con 5 lugares. Ahora, aquí, jóvenes, hay que tener en cuenta que cuál será mi derecha y cuál será mi izquierda. Casualmente esa es una de las preguntas de los alumnos siempre, ¿no? A veces un alumno me llama y me dice, profesor, cuando dice la derecha, ¿es mi derecha o es la derecha de las personas que están ahí en el gráfico? Y entonces, jóvenes, por ejemplo, yo siempre recomiendo que cuando trabajemos este tipo de problemas de ordenamiento horizontal, lo trabajemos desde nuestra posición. O sea, yo, por ejemplo, ahorita me encuentro mirando la pantalla, ¿no es cierto? Y como estoy mirando la pantalla, entonces, este sería mi derecha y este sería mi izquierda. Pero las personas que están en el problema, obviamente me estarían mirando a mí, ¿no es cierto? Y entonces lo que es izquierda para mí sería para ellos su derecha. Y lo que es derecha para mí sería para ellos su izquierda. Pero eso me genera mucha confusión. De repente uno empieza concentrado al inicio, manteniendo eso, ¿no? Allá, mi izquierda es su derecha es mi izquierda. Pero luego, conforme vas avanzando en el problema, como que te desconcentras y ya mezclas todo, ¿no? Ya lo comienzas a tomar a partir del tercer dato o algo así, comienzas a tomar desde tu posición y entonces mezclas todo. Y al final el problema no te sale, ¿no? Porque ya te equivocaste. Por eso, jóvenes, que lo que yo recomiendo siempre es trabajarlo de esta manera, ¿no? Como se muestra en la pantalla. O sea, desde nuestra posición. Lo que es derecha para mí será derecha para las personas que están en el problema. Y lo que es izquierda para mí será izquierda para las personas que se encuentran en el problema. ¿De acuerdo? Es decir, todas estarán de espaldas, digamos, ¿no? Ahí se sentarán todas de espaldas, ¿ya? Es como, digamos así, ¿no? A ver, un grupo de amigos se sentaron en la primera fila del cine, por ejemplo, y tú estás sentado detrás de ellos. Entonces, ¿cómo los ves a ellos? Los ves de espaldas, ¿no es cierto? Pero coinciden de que la derecha de ellos es tu derecha y la izquierda de ellos también es tu izquierda. Entonces, algo así. ¿Estamos? Bien, vamos a tratar de resolver este problema. Mira, me dice María se sentó en el medio. Bueno, eso no es problema, ¿no? Ahí está. Ahí colocaré a María. Luego dice Lorena se sentó junto y a la derecha de María. Profe, recuerde que María está de espalda. Y entonces su derecha sería donde hemos indicado nosotros la derecha. Entonces, como Lorena está junto a ella, pero a su derecha, Lorena tiene que estar aquí. ¿De acuerdo? Luego me dice, Luisa
se sentó a la izquierda de Lorena. Profe, la izquierda de Lorena ya está ocupada ya. No, no, no. Una cosa es decir junto y a la izquierda, y otra cosa es decir a la izquierda. Cuando un programa dice está a la izquierda, podría ser junto a la persona, pero puede ser separado también. Puede estar a un lugar, o a 2 lugares, o a 3 lugares, pero está para su lado izquierdo. Eso significa a la izquierda. Ahora, si dijera junto a la izquierda, ni hablar. Debe ser a su izquierda, pero pegadito a ella. Y el problema no me ha dicho eso, ¿no? Solamente me ha dicho a la izquierda. Entonces quiere decir que la izquierda de Lorena será para este lado. Y vemos que hay 2 posiciones o 2 asientos vacíos. O sea, tranquilamente en cualquiera de esos 2 podría ir Luisa. Y entonces, esas serían las posibilidades para Luisa. ¿De acuerdo? Sí, profe, pero ¿dónde el asiento? No sé, el problema va a seguir y en un momento sabrás dónde estará exactamente Luisa. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Estamos? Bien, espero que se haya entendido. Bien, jóvenes, de ahí nos toca el tercer ordenamiento, ¿no? El tercer tipo de ordenamiento es el ordenamiento circular. Aquí, por ejemplo, profesor, se relaciona a un grupo de personas generalmente sentados alrededor de la mesa, ¿no? De una mesa circular. Y además que siempre estarán ubicados en asientos que se han colocado simétricamente, ¿de acuerdo? Y entonces, profesor, ¿cómo es eso de simétricamente? No lo entiendo. Por ejemplo, mira, si a mí me dijeran 4 amigos se han ubicado en una mesa que tiene 400 simétricamente distribuidos, entonces el gráfico sería así, ¿de acuerdo? Vemos que hay una persona frente a otra y además están una a igual distancia de la otra, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde se colocan a las personas? No vayas a colocarlos pues en los espacios que hemos dejado en esos cuadrantes, ¿no? Se colocan en los extremos de las líneas punteadas que hemos graficado, ¿de acuerdo? Ahí habrían 4 posiciones. Profe, ¿y qué pasa si fueran de repente 6 personas? Y entonces el ordenamiento simétrico de 6 sería así, ¿de acuerdo? Ya dijimos, las personas estarían en los extremos de las líneas punteadas. Ahí habrían 6 posiciones. ¿Estamos? Y si fuesen de 8 personas, el gráfico sería así, ¿de acuerdo? Ahora, profe, ¿y siempre va a venir en una cantidad par de personas? O sea, 4 personas, 6 personas, 8 personas. Mira, eso es lo que sucede casi siempre, ¿no es cierto? O sea, es más, de 4 personas casi no vienen problemas. Vienen de 6 y de 8. Son la mayor cantidad de problemas que vienen así, ¿no? De 6 y de 8. Probablemente encontremos por ahí un problema donde digan que son 5 personas, pero se sientan en una mesa con 6 sillas. O sea, solamente que dejarían un asiento libre nada más. Pero el ordenamiento seguiría siendo el mismo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría, profe, si me hablaran de 5 personas en 5 sillas? ¿Cómo lo graficaría? Bueno, vamos a tratar de darnos una idea de cómo se podría graficar. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, uno los puntos de intersección de las líneas con la circunferencia? Por ejemplo, en el primer caso. Mira lo que se formaría. Un cuadrado, ¿sí o no? ¿Qué pasa si haría lo mismo en el segundo gráfico? Mira que se forma un hexágono. ¿Y qué pasa si hacemos lo mismo en el tercer gráfico? Se forma un octógono. O sea, en otras palabras, si fueran de 4 personas, sale un cuadrado la figura. Si fueran de 6 personas, sale un hexágono. Y si fueran de 8 personas, sale un octógono. Profe, si fueran de 5 personas, bueno, ¿qué tipo de figura crees que saldría? Efectivamente, ¿no? Saldría un pentágono. Entonces yo graficaría una circunferencia y al interior de ella trataría de dibujar un pentágono, donde las personas se ubicarían en los vértices de este pentágono. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo se trabaja este tipo de problemas de ordenamiento circular. Ahí está, un ejemplo, ¿no? Me dice, en una mesa circular se ubican 6 amigas en 6 asientos ordenados simétricamente. Sí, se sabe que María se sienta frente a Luisa. Lorena se encuentra junto y a la izquierda de María. Claudia no se encuentra junto a Luisa. Bien, vamos a ver cómo lo podemos ordenar, ¿de acuerdo? Mira, el primer dato que me dan me dice María se sienta frente a Luisa. Bueno, yo primero tendría que saber dónde está Luisa para saber que enfrente está María, ¿no es cierto? Y entonces coloquemos a Luisa. El primer dato, jóvenes, se coloca donde tú quieres. ¿De acuerdo? El primer dato que yo ubique lo puedo colocar en cualquier punto. A partir del segundo dato ya hay que respetar el orden del primer dato. ¿Estamos? Yo siempre empiezo aquí, ¿no? Por ejemplo, voy a suponer que ahí está Luisa. Como me han dicho que María está frente a ella, entonces María estará por acá.
acuerdo? Ahora, para decir que una persona está frente a otra, debe haber una línea imaginaria que pase por el centro de la mesa. A veces hasta eso se confunde el alumno, ¿no? No sabe cómo decir que una persona está frente a otra, ¿de acuerdo? Y entonces ya te he dicho, ¿no? Agarras a la persona que está ubicada, trazas una línea imaginaria que pase por el centro de la mesa y ubicarás a la persona que está enfrente. ¿Estamos? Bien. El segundo dato dice, Lorena se encuentra junto y a la izquierda de María. Y acá viene un detalle, ¿no? Oye, aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta cómo están sentadas las personas en la mesa, para saber cuál es su derecha y cuál es su izquierda. Por ejemplo, profesor, yo veo que María, o sea, las personas que se sientan en la mesa, se sientan mirando al centro de la mesa. Es decir, María está mirando al centro de la mesa y Luisa también lo está haciendo. Y entonces, profesor, imagínese, ¿no? Si Luisa está mirando al centro de la mesa, entonces lo que sería la derecha para Luisa sería para la izquierda para María, ¿no es cierto? Y lo que sería izquierda para Luisa sería derecha para María. O sea, es decir, María ahorita se encuentra en la posición que yo tengo, ¿no? Como yo estoy mirando la pantalla, es como si yo estuviera mirando el centro de la mesa, ¿cierto? Y entonces estoy en la misma posición de María. Y entonces, profesor, cuando a mí me dice, Lorena se encuentra junto a María, pero a su izquierda, recuerda que María está mirando al centro de la mesa. El lado izquierdo de María sería este. ¿Estamos? Y ahí estaría junto, pero a su lado izquierdo. ¿Estamos? El siguiente dato me dice, Claudia no se encuentra junto a Luisa. Bueno, yo veo que hay dos lugares vacíos junto a Luisa. Bueno, en ninguno de esos dos debe estar Claudia. Solo le queda un lugar, que es junto a María. Y entonces ahí estará Claudia. ¿De acuerdo? Y así, jóvenes, el problema podría seguir y podría seguir llenando, ¿no? Pero más o menos esa es la idea de cómo se trabaja en este tipo de ordenamientos. ¿Estamos? Bien. Pasemos al cuarto y último ordenamiento. Sería el ordenamiento en cuadros, también llamado test de decisiones. ¿Estamos? Jóvenes, en este tipo de ordenamientos se relaciona a un grupo de personas con ciertas características en común, pero distintas. Profe, no entendí. ¿Cómo que en común, pero distintas? Lo que pasa es que pueden tener en común de que todas las personas sean deportistas, solo que practican diferentes deportes. De repente uno practica fútbol, el otro practica básquet, el otro practica tenis, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? A eso me refiero con que tienen una característica en común, pero distinta. Si habláramos de profesiones, de repente todos son profesionales, pero uno puede ser abogado, el otro puede ser médico, el otro ingeniero, y entonces sería distinto, ¿no es cierto? Por eso digo, tienen características comunes, pero distintas. ¿De acuerdo? Así. Bien, para poder resolver los problemas en este tipo de ordenamiento, hay que graficar un cuadro, ¿no es cierto? Por eso se llama ordenamiento en cuadros. Entonces, vamos a usar el cuadro muy conocido, que es el cuadro de doble entrada, ¿no es cierto? Donde las personas irán pues en el extremo izquierdo, ahí irán los nombres de las personas, y en la parte superior irán las características que queremos relacionar. En este caso, voy a suponer que sea profesiones. He puesto ingeniero, abogado y médico, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ese sería el cuadro para relacionar a las personas con una característica que tienen, que serían sus profesiones. Profe, pero yo he visto problemas que a veces no habla solamente de una característica, habla de más de una. Supongamos que tenga dos. ¿Y cómo sería el cuadro ahora? Bueno, el cuadro crecería, ¿no es cierto? Agregaríamos un cuerpo más a la tabla. Y en esta parte colocaríamos la otra característica. Supongamos que sea deportes. Y entonces colocaríamos arriba, por ejemplo, fútbol, básquet y natación, ¿no? Que serían los deportes que practican estas tres personas. ¿De acuerdo? Y si aún así, por ejemplo, viniera otra característica, como por ejemplo distritos donde viven, agregaríamos un cuerpo más a la tabla y colocaríamos arriba los distritos, ¿no? Villa El Salvador, Ate, Villa María del Triunfo. Y entonces, profesor, más o menos así elaboraría el cuadro. Si viniera otra característica, otro cuerpo a la tabla. Pero yo siempre sugiero que cuando ya el problema trae más de dos características, en este caso ya trae tres, entonces ahí ya no se debe usar este tipo de cuadros, porque imagínate, elaborar un cuadro de este tipo es muy laborioso y resolverlo peor aún. Y entonces lo que tenemos que hacer es usar otro tipo de cuadro más pequeño, más simplificado, pero muy efectivo también. Requiere de un poquito más de análisis,
pero es muy efectivo cuando lo llegas a dominar. ¿Estamos? Sería ese cuadro que está ahí. Por ejemplo, aquí, como vemos que hay nombres, profesiones, deportes y distritos, así colocaría yo en el lado izquierdo, ¿no? Nombres, profesiones, deportes y distritos. Significa que en cada columna, jóvenes, va a estar el nombre de la persona en la parte superior, debajo de ella va a estar la profesión que tiene, el deporte que practica y el distrito donde vive. O sea, cada columna trae una información completa de cada persona. Ahora, no se te ocurra, como siempre se conocen los nombres, colocar inmediatamente los nombres. Ese sería un error, ¿de acuerdo? No es como el primer cuadro que inmediatamente coloca los nombres en el lado izquierdo. No, no, acá no. Acá vamos a ir colocando los datos conforme se van presentando en el problema. Y además, voy a tener que escoger algunos datos con que empezar. No se empieza con cualquier dato. Por ejemplo, si yo veo que hay 4 casillas en una columna para llenar, voy a empezar con aquellos datos que al menos llenen 2 de ellas. O sea, si tiene 4 casillas, empezaremos con los datos que llenen 2 por lo menos. Pero si llena 3, mucho mejor. Pero como mínimo 2 de ellas. O sea, si hay un dato que vaya en una casilla, no me sirve ese dato, al menos para empezar no. ¿Estamos? Ahora, si bien es cierto que debo empezar con los datos que me llenen 2 casillas de las 3, tratemos de darle prioridad a los que llenen 2 casillas, pero que no incluya el nombre. Por ejemplo, un dato que me diga el abogado practica fútbol. Entonces, mira, me están dando la profesión y el deporte. ¿Ves? Me están llenando 2 casillas y no ha incluido el nombre. Esos datos me sirven para empezar en este tipo de cuadros. Los que ya tienen 4 casillas. ¿Estamos? O, por ejemplo, que me digan, el basquetbolista vive en Atevitarte. Y entonces estoy llenando en la segunda fila el deporte y en la última fila el distrito donde vive. ¿Estamos? Y así. Y entonces, profesor, vamos a ver un ejemplo de cómo se trabaja en este tipo de cuadros. Solamente voy a colocar un dato nada más y te voy a enseñar ese dato, cómo se ubicaría en el primer cuadro y en el segundo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a suponer que venga ese dato. Pedro juega fútbol. Y entonces yo digo en el primer cuadro, profe, ahí lo tengo a Pedro en la segunda fila. Y fútbol está pues en el segundo cuerpo de la tabla, en la primera columna, ¿no es cierto? Y entonces en la intersección de ellos voy a colocar la palabra sí. Significa que Pedro sí juega fútbol, ¿de acuerdo? Pero cuando uno encuentra un sí, jóvenes, en este tipo de problemas, inmediatamente debe tachar toda la fila y columna del sí. De esta manera. ¿De acuerdo? Y entonces, profesor, ¿por qué se tacha la columna? Bueno, se tacha la columna porque se supone que si Pedro juega fútbol, ya no debe haber nadie más que juegue fútbol. ¿De acuerdo? ¿Y por qué la fila? Porque si Pedro juega fútbol, ya no puede jugar básquet ni natación. ¿Estamos? Muy bien. Y entonces así se colocaría ese dato en el primer cuadro. Imagínate que sea el segundo cuadro. Profe, en el segundo cuadro, por ejemplo, me están dando el nombre y el deporte que practica. Entonces quiere decir que voy a llenar 2 casillas. Por ejemplo, en nombres colocaré Pedro y en deportes colocaré fútbol. Así llenaré este cuadro. Ahora, dijimos que los datos con el nombre no eran buenos para empezar, pero es el único que hay. Entonces, por eso que lo estoy colocando. ¿Estamos? Bien, jóvenes, esa es la idea. Y entonces, lo que tenemos que hacer es ahora pasar a desarrollar los problemas. ¿Estamos? Bien. Vayamos entonces a resolver los problemas.